Ok. Hola a todos, bienvenidos al canal Cristo Blog. Hoy tenemos al amigo Pablo. Le voy a dejar su canal abajo, lo tenemos nuevamente aquí en el canal. Él nos va a estar enseñando su perspectiva sobre lo que es Génesis 3. Vamos a hacer un pequeño estudio de Génesis 3 y él nos va a estar dando la manera como él lo ve, cómo es su interpretación y su entendimiento a través, como sabemos, de su estudio. Sabemos que Pablo es muy estudioso, así que le vamos a sacar el provecho hoy. No necesariamente tú tienes que estar 100% de acuerdo con lo que él va a decir, pero sí vamos a escuchar para aprender y para tener estas cosas en cuenta. Entonces, aquí tenemos a Pablo. Pablo, preséntate de nuevo, por favor. ¿Qué tal, amigos y familia del canal Cristo Blog? Es un gusto estar con ustedes y un privilegio. Muchas gracias, Juan Ramón, por invitarme para compartir un poco de la perspectiva que tenemos sobre la Biblia, específicamente el capítulo 3 de Génesis. Tenemos algunos videos con respecto a Génesis en el canal. Como dijo mi amigo Juan Ramón, dejó el canal aquí debajo en la descripción. Así lo pueden ver. Quizás después le paso algunos enlaces si le interesa ver qué videos estoy hablando. Así lo puede poner en la descripción también. Muy bien. Para comenzar a introducirnos al Génesis, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primeramente, es el momento en el cual fue escrito Génesis, que se ha llegado muchos estudiosos de la Biblia, no yo, sino personas que se dedican a años a estudiar la Biblia, a lo que es el idioma original, el hebreo, el arameo y los idiomas que tienen que ver con lo que es el Antiguo Testamento, han llegado a la conclusión de que la Torá, o lo que es el Pentateuco, fue escrito en varios periodos post-exilio y algunos pre-exilio. ¿Qué es el exilio? Cuando estuvieron el pueblo de Israel cautivos en Babilonia, cuando Nabucodonosor fueron llevados ellos cautivos por Nabucodonosor. Y tenemos varias tradiciones, en realidad cinco tradiciones, la yavista, la tradición elogista, la de sacerdotal y la deuteronómica, que tiene que ver con el Deuteronomio. ¿Y qué quiere decir eso? Son tradiciones orales que luego se escribieron por escribas. Estoy saliendo un poco de lo que es lo conocido bíblicamente hablando, o de religión, sino del área de lo que es académica, ¿no? Dando un pantallazo para tener en cuenta antes de analizar el capítulo 3 de Génesis. Lo segundo que tenemos que considerar es que Génesis está escrito en forma de poema o de manera alegórica y que trata de explicar los orígenes del pueblo hebreo y también a la vez la humanidad, porque como ellos cuando comenzaron a hablar acerca de sus creencias y su historia fundacional, ellos comenzaron a hablar de su génesis, o sea, de cómo comenzó todo, cómo comenzó esa familia, que es la familia hebrea. Pero también nos da un pantallazo de cómo podría haber sido una perspectiva de cómo ingresó el mal a esta humanidad, o dónde comenzó el mal, no sé, lo que llamamos la caída. Y número tres, debemos también ver el sentido espiritual de Génesis, de cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra relación con Dios y nuestro prójimo. Dicho esas tres cosas, le voy a pedir a mi amigo Juan Ramón que pueda leer el capítulo 2, versículos 16 y 17 de Génesis. El 16-17 del capítulo 2. Vamos a ver. Sí, Bien. Ok, dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. muy bien, muchas gracias. Aquí nos está diciendo el relato, en el capítulo 2, que Dios le da aparentemente un mandamiento o una orden. Yo les voy a presentar de que en realidad fue una recomendación, porque la palabra hebrea que se usa ahí es saba o sabá, que quiere decir recomendó o sugerir, que le dio una sugerencia de que no comieran de tal árbol, ¿no? Ellos pueden comer de cualquier árbol, ¿no? En el contexto hebreo, la palabra comer es conocimiento, o sea, de que ellos tengan un conocimiento o que se relacionen con alguien. Por ejemplo, ¿se acuerdan? No, yendo al Nuevo Testamento, para que se pueda empezar, cuando Jesús dijo en Juan de que si alguno no come ni bebe mi sangre,
no puede tener vida. Eso quiere decir literalmente que Jesús dijo que hay que comernos a él como si fuéramos caníbales. Por supuesto que no. Lo que quiere decir de que cualquiera que no crea o analice las enseñanzas de Jesús y la aplique a su vida no tendrá verdadera vida. Es una metáfora. Hablando metafóricamente, podemos entender de que Dios le está recomendando a esta humanidad de que no se relacionen con este individuo simbolizado por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que tenemos en el canal un video sobre quién era este personaje, que le decimos que era el querubín cubridor, que nos habla también Isaías. Entonces, cuando Dios le da esta recomendación, ellos obviamente iban a obedecer esa recomendación. No tiene nada que ver con un mandamiento de Éxodo 20, que algunas interpretaciones le aplican también a eso. Y decir que entró el pecado por una desobediencia de la ley de Dios, que no tiene nada que ver con eso, sino que es una recomendación. ¿Por qué les hago leer esto? Y le preguntará a Juan Ramón, ¿por qué le hago leer eso? Porque en el capítulo 3 está relacionado con lo que la serpiente le pregunta a Eva, y ahora sí vamos al capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Muy bien. Aquí este personaje llamado la serpiente, que era muy astuto, comienza con una pregunta, pero que tiene en esa pregunta una mentira, porque la pregunta le lleva a dudar a Eva, porque ella le había dicho, Dios le había recomendado, o le había ordenado también, de que no comieran podían comer de todos los árboles, pero de uno solo no podían hacerlo. Entonces, lo que quiere decir de que ellos no podían tener experiencia con este árbol o este personaje, que eso no es el tema, digamos, pero yo entiendo que es este personaje que luego le llaman Satanás, ¿no? Que no se relacionara con él porque había sido distorsionado su carácter. Y como tiene un carácter distorsionado, a través de esta imagen de la serpiente se aparece a Eva y le hace la pregunta de la primera mentira, que después vemos en el versículo 4. Entonces ahí le dice de que Dios le había prohibido de comer de todos los árboles. Entonces ella razona, no, de todo árbol de fruto podemos comer, del huerto podemos comer, pero de uno no debemos hacerlo, ni siquiera tocarlo. Dios no le dijo que lo tocaran. O sea, ahí le agregó un poco de lo que Dios le había dicho, un detalle nomás. Entonces en el versículo siguiente dice, ¿qué dice el siguiente? No morirán. ¿Cómo dice el versículo siguiente? Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Sino que, Entonces, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al árbol, ¿verdad? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. muy bien. Aquí nos está diciendo de que lo que la serpiente le está diciendo a Eva es que si ella comía de este fruto o tenía una experiencia de este conocimiento, de este mensaje, de relacionarte con este individuo, ella podría ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Tenemos un tema sobre esto que se llama Todo por una fruta, que ahí damos un poco más explayado este tema, que se lo voy a recomendar, quizá lo ponemos en la descripción. Pero ahí explicamos de que no era una fruta literalmente, sino que era una metáfora de una experiencia que tuvieron con este ser que les, podemos decir, no contagió, sino que digamos que se transmitió esa misma distorsión de este ser a la humanidad. ¿Qué distorsión? El pecado. Para mí, el pecado es una distorsión sobre el verdadero carácter de Dios en la mente humana. Y por esa razón, el arrepentimiento es cambio de mente.
Y como nuestra mente está distorsionada o está tergiversada, o podemos decirle también corrompida, a través del arrepentimiento, Dios nos ayuda a entender que Él es bueno y bueno siempre, y que Él es amor y un amor incondicional. Podemos decir de esta declaración de la serpiente que la serpiente quería hacerle dudar de su creador y que se olviden que Dios es solamente amor y es bueno y que hay maldad en Él. Pero cuando nosotros vamos más adelante, se nos explica un poco más. Si leemos el versículo siguiente, ¿qué pasó con Eva? Ok. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí vemos de que Eva codició este conocimiento, el saber, el llegar a esta experiencia, a experimentar esto, que iba a ser como una diosa, ser superior y ser, no va a necesitar de alguien que le diga lo que tiene que hacer o cómo tiene que pensar, pero también ella iba a tener algún beneficio, algún, podemos decirle, algún poder que no tenía. Entonces eso hizo que ella llegara a desobedecer la palabra de su creador. Y eso quiere decir no vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lamentablemente, engañada y distorsionada en su esencia, decidió caer. En otras palabras, la caída. La caída y la distorsión de ese carácter bueno, amoroso, apacible, en ver a Dios de una manera diferente, con miedo de Dios. Ya no te vas a acercar a Dios con lo que es un abrazo, querer que te abrace, querer estar con Él, querer estar a solas, sino que vas a huir de Dios. Y eso lo veremos en los siguientes versículos. Sí. Leemos el versículo 7 entonces. Sí. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Continúa. Uh -huh. Sí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muy bien. Primera principal, lo que sucedió en el momento en el que ellos comieron de este fruto, ellos fueron abiertos sus ojos. ¿Qué quiere decir abrir sus ojos? Es una metáfora de que ellos empezaron a darse cuenta de que habían dejado de tener en ellos algo que no les dejaba ver su desnudez. La palabra desnudez en hebreo es eirón y significa literalmente desnudez del alma. Quiere decir como que fue tan profundo el impacto en su ser que empezaron a sentirse inseguros de sí mismos, con miedo y con consecuencias al castigo. Empezaron a verse tan desnudos que no querían que lo viera nadie. Por ejemplo, hoy en día, si una persona sale caminando desnuda, tiene que estar mal de sus cabales para hacerlo, porque eso sería una humillación terrible. Pero una persona que no está bien psíquica, de su psiquis puede hacerlo con normalidad y no le va a parecer nada. Entonces, la desnudez es mucho más profundo que una desnudez normal, es una desnudez del alma. Ellos se sentían que no valían, ellos habían perdido su valor como hijos de Dios. Ellos habían perdido la identidad, el carácter que Dios había puesto impreso en ellos. Ellos tenían un carácter tergiversado. Lo siguiente que pasa cuando ellos se ven que están desnudos, ¿qué quieren hacer? Quieren taparse, quieren cubrir, quieren taparse con hojas de higuera, con superioridad moral, quieren taparse con títulos, con cargos, con casas, con autos. Estoy hablando de forma metafórica y llevándolo a la realidad. Entonces, cuando tú te sientes que no tienes valía, quieres hacer todo lo posible para que no vea la gente que tú no vales.
sino que tienes que taparte con cosas para tener la valía y para recuperar esa autoestima que fue tirada al piso, tirada al suelo y que se sientes que no vales. Entonces ellos cuando se sienten así, al ver a su creador que viene a abrazarlos, viene a buscarlos, porque fue Dios el que buscó al hombre, no el hombre al Dios, sino que Él toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa, Jesús toma la iniciativa y los va a buscar. Y le preguntan dónde está. ¿Y qué dijeron ellos cuando estaban desnudos? ¿Qué dice el versículo siguiente? Sí. Bueno, eso ya dice que se escondió. Se escondieron de Dios. Número uno, la primera manifestación del pecado es que se escondieron de Dios. Lo segundo, que tuvieron miedo. Y lo tercero es que no querían, no se sentían a gusto estando con Él. ¿Por qué? Porque habían desobedecido la palabra de Dios, la recomendación que les dio, de no comer de ese fruto. Entró el pecado en ellos, entró la distorsión. Y entonces ahí dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice el siguiente versículo. Sí, Como que una enseñanza, o sea, que tuvieron, ahí nos damos cuenta que es una metáfora de que quiere explicar cómo al creer la mentira de este personaje, ellos fueron engañados con respecto a Dios. Y con respecto a eso, ellos se dieron cuenta de que ya no valían y que ellos estaban condenados a la muerte. Porque lo otro que ellos experimentaron fue la muerte espiritual y próximamente experimentarían la muerte física. Lo que hoy experimentamos. Como dice 1 Corintios 15:22, dice, aunque, pero con una esperanza para nosotros. A pesar de que ellos experimentaron la muerte, 1 Corintios 15:22, el apóstol Pablo nos dice, aunque en Adán todos murieron, en Cristo, el nuevo Adán, todos serán vivificados. Eso quiere decir que hay una buena noticia, a pesar de que hay una tragedia en este capítulo que quiere explicarse lo que es el origen del mal y el dolor aquí en la tierra, hay una esperanza para ellos. Y eso es lo que sucede ahora, es lo que vamos a leer, lo que va a leer ahora mi amigo Juan Ramón, que gracias por ayudarme con los textos, es la consecuencia siguiente del pecado. Sigue leyendo, por favor, Juan Ramón. sí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pregunta Juan Ramón, ¿reconocieron su error de que ellos habían sido engañados? Sí, dice que Sí, ¿no? sí, porque dice me engañó, dice, o sea, si la pregunta es si reconocieron que fueron engañados, Eva está diciendo que la serpiente la engañó, le engañó, Claro, está ahí diciendo. está. La otra pregunta, ¿se arrepintieron de haber desobedecido? En este caso para mí no queda claro. No queda claro. Ujú. Desde mi perspectiva creo que no, porque ninguno reconoció de que se había alejado, la mujer no reconoció que se fue lejos de su marido, que lo había dejado, o sea, no que lo había abandonado, sino que se había ido de su protección y de su lado y se había ido sola. Estamos suponiendo que ella se fue sola porque no. Adán después aparece en la escena de esta metáfora, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que no reconocieron. Así como nosotros no reconocemos nuestros errores cuando cometemos algún pecado o algún error o erramos, así también estos personajes no reconocieron. Y por esa razón, porque era necesario, es que muere el cordero. No porque Dios demande ese sacrificio, de que se tenga que matar el cordero, y esta es una perspectiva mía, de que Dios no pide sacrificios, sino que era necesario para aplacar la conciencia del hombre que buscaba un chivo expiatorio para quien echarle la culpa, y al echarle la culpa sobre ese chivo expiatorio, ahí comienza a entrar el cordero. Sin embargo, aquí también en el versículo siguiente, vamos a ver en el versículo 15, que hay una promesa de un verdadero cordero
que iba a reflejar quién era el Padre, quién era Dios. Sigue leyendo los siguientes versículos. Voy a leer del 14. Sí, Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. muy bien. El versículo 14 nos dice de que por cuanto tú hiciste eso, maldita serás. Muchos pueden interpretar de que Dios está maldiciendo a la serpiente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Santiago nos dice que en Dios no hay maldición. Solo del Padre de luz solamente produce bendiciones. Sí, solo Dios ven. es luz y no hay tinieblas en él, 1 Juan 1:5. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que está describiendo aquí Dios, este personaje, que es Dios, es que la serpiente ya estaba maldita. Ya estaba maldita. Quizá no queda claro en español, pero cuando nosotros leemos la palabra maldita, lo buscamos en el diccionario Strong, la palabra maldita es la palabra arar y quiere decir maldito eres o maldito, pero maldito no es que lo está maldiciendo, sino que está describiendo la condición de esta serpiente. A pesar de que ella ya hizo eso, ¿qué quiere decir? Para que se entienda, porque me entiende Juan Ramón también. Porque ya eres maldito, hiciste esto. Debería que haberse traducido así para que se entienda mejor. A la serpiente le dijo, entonces debería ser traducido así. Y a la serpiente le dijo Dios, como eres maldito, has hecho esto. Y ahora por eso consiguiente te va a pasar lo siguiente, te vas a arrastrar. Eso da alusión a que este personaje volaba, aparentemente, porque si se arrastra, antes no lo hacía. Entonces se podría suponer, estoy suponiendo también, que volaba o que tenía algo que no se arrastraba O que o tenía patas. caminaban. ¿Qué? O que tenía patas. O que tenía patas. Eso estaba por decir también, que quedó sin patas y se arrastra ahora como vemos ahora. Que es interesante porque hay algunas evidencias arqueológicas que se encontraron, pero muy antiguas del Oriente, de que este animal, posiblemente antiguamente, que es la serpiente, o una especie de serpiente, tenía patas. Y eso es un poco más conforme a lo que quiso decir aquí el que escribió Génesis 3, ¿no? Pero es un detalle a considerar más adelante, no en este momento. Entonces, en el versículo siguiente, en el 15, dice, pondré enemistad. Enemistad quiere decir hostilidad. ¿Entre quién? Pondré hostilidad Entre la serpiente, entre la mujer y la serpiente. Y entre su entre la mujer y la simiente serpiente y la simiente de ella. y la simiente de ella. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que iba a haber una diferencia entre ellos, de entre la humanidad y este personaje, que sería la hostilidad, o sea, sería el enemigo de ellos. ¿Pero por qué? Porque en ese momento va a venir un libertador, y ese libertador es Jesús de Nazaret. Y esa es la simiente de la mujer, de esta humanidad, el segundo Adán. Y esa es la promesa, que él le aplastará. La palabra aplastar no quiere decir de aplastar, de destruir, sino que le quitará el poder, deshacerá o dejará de hacer. Deshará. ¿Qué? Deshará. Deshará, perdón, gracias. Deshará el poder de este personaje sobre la humanidad. Y ahora él tendría el poder sobre la humanidad porque él sería la principal cabeza de la humanidad. En ese sentido, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por esa razón es que es la esperanza. ¿Querías comentar algo pequeño de esta parte? Bueno, sí, creo que no sería pertinente porque tendría que comentar, para comentar tendría que comentar de todo, y entonces se nos iría mucho tiempo. Algo pequeñito. Bueno, voy a comentar algo que yo pienso que, bueno, voy a decir algo. Algo interesante es que a la promesa de la simiente se le da a la mujer. Y eso ya lo mencionamos, bueno, porque eso no se grabó. En la reunión que tuvimos en Pequeño Rebaño pasada, yo lo mencioné, pero no se grabó. Que la promesa de la simiente le es dada a la mujer en este capítulo, no a Adán, sino a Eva.
lo cual es interesante. Y otra cosa que podría decir, ya como digo, se extendería mucho y prefiero dejarlo para otra ocasión. Ok, muy bien. Vamos avanzando entonces. ¿Por qué razón pasa esto lo siguiente? De que va a deshacer, ¿qué dijo Juan? Primera Juan nos dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y deshacer no es cortarle la cabeza, destruir, sino las obras del diablo. Porque él ha deshecho las obras del diablo cuando vino a revelar el carácter de Dios. Y este diablo que engañó desde el principio a esta humanidad ya fue expulsado fuera. ¿Qué quiere decir? Sus engaños ya son sabidos hoy en día. En ese momento, en la antigüedad, el diablo, o este personaje que se le dice el diablo, este espíritu maligno, trabajaba en las sombras y hacía quedar mal el carácter de Dios en muchas de historias. Pero iba a venir este personaje que es Jesús, el segundo Adán, en el que él podemos tener salvación, restauración y vivificación. Y siguiendo con la narrativa, ya llegando casi al final, Sí. entonces, versículo 16 en adelante, ¿qué nos dice? Eh, Estamos por el 16, ¿es que estamos? 16. Ah, sí, sí. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Muy bien, vamos a hacer algo pequeñito. Aquí está describiendo Dios la condición de la naturaleza. Ya primero describimos la condición de la humanidad y ahora describe la condición de la naturaleza. Ahora la naturaleza empieza a distorsionarse. Ya los animales que eran herbívoros empiezan a ser carnívoros, empiezan a matarse uno a otro y entonces así vemos la distorsión. Ya vemos ahora una transformación en todo lo que vemos. Por eso en Romanos, si no me equivoco, 8:22, dice que la tierra gime y clama por la manifestación de los hijos de Dios, del verdadero carácter de los hijos de Dios, porque ellos también claman por restauración. No solamente Dios quiere restaurar a la humanidad, sino también a su creación. Por eso es la restauración de todas las cosas, de la cual Pedro en Hechos 3:21 dice que Jesús estará en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración final de todas las cosas, la cual fue anunciada de antemano en el pasado por los profetas. Entonces acá nos damos cuenta, queridos amigos y hermanos, que hay una buena noticia, hay evangelio en estas historias. Hay una buena noticia para nosotros de que esta realidad es distorsionada por el pecado, de esta distorsión del carácter de Dios, está siendo develado el verdadero carácter. Está siendo roto este hechizo, esta manipulación. Está llegando al final, pero aún no lo vemos. Pero pronto veremos esa manifestación final de los hijos de Dios en este mundo. Por esa razón es que el Génesis nos deja una buena noticia. Y para llegando un poco más adelante, de esto lo podemos hacer una siguiente presentación, quizás por motivo del tiempo, quiero dejar en claro algo. A pesar de que aquí se nos describe después de que Dios aparentemente, el versículo 24, expulsó a Adán y Eva, en realidad la palabra expulsó no es realmente, sino es la palabra hebrea para expulsó en Génesis 3 es shalak, y shalak quiere decir liberar, dejar ir o acompañar. Como el ser humano no quería ya estar con Dios, no quería estar junto a Él porque tenía miedo, entonces Dios dejó que se fuera. Así lo veo yo, porque así se entiende mejor. La palabra shalak es dejar ir. Y yo no creo que un padre de amor expulse a sus hijos porque han desobedecido, sino que él dejó ir a esa pareja de esta experiencia. Y esto es lo que quiero llegar ahora. El Gain Eden o el Edén
es una metáfora de una experiencia que tenemos con Dios de una manera íntima, de una linda relación con Dios. Y el hombre perdió esa relación, se rompió esa relación al entrar el pecado y por eso Dios le dejó ir. Sin embargo, Dios nunca ha dejado a la humanidad. Y eso, desde aquí, este comentario con respecto a Génesis. Sé que hay algunos detalles que no puedo profundizar, pero lo hablaremos quizás en, en otra presentación o quizás en una segunda parte, quizás en el futuro. Y lo otro que quiero decirles, con respecto a Génesis 22 al 24 o Génesis 19 en adelante, tenemos esos temas que les dije que Juan Ramón les va a dejar en la descripción, después se los voy a pasar los enlaces para que puedan complementar esta presentación. Y bueno, desde aquí el tema, espero que sea de edificante y de utilidad. Y bueno, muchas gracias también Juan Ramón por la oportunidad. Bien, gracias a ti, Pablo. Entonces, aquí tenemos la perspectiva que en este momento tiene Pablo. Esta hay que decir y tenemos que entender que tal vez hace 5 años Pablo no veía esto exactamente tal como lo ve hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que según se va estudiando, se va, digamos que avanzando en el entendimiento de las cosas. La perspectiva que yo tengo de estos textos son, diríamos que en un 95% de ellas tienen similitud con la forma como lo ve Pablo. Algunos matices que otros, que pueden ser diferentes en algunos puntos, pero el fin es el mismo. ¿Cuál es el fin? Que Dios nos ha propuesto salvación, que nos ha proveído, nos ha provisto de salvación. No tanto quedarnos en la maldición o en la muerte, sino en pensar que Cristo, que Dios mismo ha provisto esa salvación para nosotros y que ya desde este principio, que para mí esto es un texto más profético que histórico. Desde mi punto de vista es un texto más profético que histórico. Y esto lo añado, no lo está diciendo Pablo, lo estoy diciendo yo. Eh, ya está provista esa salvación en el texto. Está este entendimiento de que viene esa salvación, salvación de la cual nosotros somos, ¿cómo se diría? Eh, copartícipes en el conocimiento de ella a través de la experiencia que nos dieron los discípulos que anduvieron con Cristo y que lo conocieron cara a cara. Y ahora nosotros que le conocemos por su espíritu. Entonces, muchas gracias a Pablo. Estaremos, si Dios lo permite, compartiendo posiblemente este mismo tema, pero ya visto un poquito más de la perspectiva o la visión como yo lo analizo. Posiblemente lo tengamos en el canal de Pablo próximamente. En ese caso también lo vamos a compartir aquí eh, en la descripción. Digo posiblemente porque también hay cuestión de tiempo. O sea, ya nosotros nos hemos propuesto hacerlo. Bien, pero igual que este video nos lo habíamos propuesto hacerlo y nos había dado un poquito de trabajo por coincidir los dos. Entonces, vamos a tratar de poder coincidir para hacer el otro video para allá. Así que estén atentos. Dios les bendiga mucho. Claro, Gracias. una cosita más, queridos amigos y hermanos del canal Cristo Blog. Como les dije, los que por ahí están viendo este video por diferido ya en YouTube, si no lo vieron del principio, nosotros vamos a dejar en la descripción algunos videos de temas que tengo sobre la misma temática. Si quedaron algunas dudas en el tintillo, en la descripción también vamos a dejar esos videos de mi canal. Bien, 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 bien. Saluda a tu esposa, Pablo. Gracias. Entonces, queden bien. Nos vemos. Chaito. Bendiciones. Chao, chao.